Entrevista. De Luis Fernando Soto, le doy la bienvenida también a nuestra nueva financiera y economista, Samantha Hernández Anaya, quien nos va a dar luz, pues, cada semana, en esos viernes, pues, sobre materias de economía y de finanzas. Querida Samantha, ¿cómo estás? Muy bien, Gus, muy bien, y muchas gracias por presentarme. Bueno, mira, pues Me da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros, porque aparte este día que inicias tu sección, pues con un tema muy interesante y sobre todo que pues nos ha hecho reflexionar justamente si estamos ante un nuevo milagro mexicano con respecto al litio, Samantha. ¿Qué nos puedes decir? pues sí, mira, el litio tenemos que entender que a nivel mundial se le conoce como el nuevo petróleo o el oro blanco. Es por lo que están apostando el sector automotriz para la creación de baterías de los automóviles eléctricos. Actualmente los teléfonos y los dispositivos, todas las pilas poseen litio y el litio se saca ahorita de Australia. Pero está siendo muy interesante darnos cuenta de que en América Latina se encuentran los mayores yacimientos. Existe algo llamado el Triángulo de Litio y esto comprende la zona de Argentina, Bolivia y Chile. Pero en días recientes, como tú lo has mencionado, empezamos a darnos cuenta de que el mundo está volteando hacia México, más con la noticia de que lo estaban nacionalizando y se buscaba nacionalizar, porque se estima que México, al igual que Bolivia, tiene grandes yacimientos. Desde ahí estamos partiendo de que no necesariamente, y es algo muy importante que siempre tenemos que tener en mente, la maldición de los recursos naturales. No necesariamente porque un país cuente con los recursos naturales quiere decir que tiene la capacidad para exportarlos, la capacidad para perforarlos y la capacidad y la tecnología para poder hacer uso de ellos. Esto tiene que entenderse bajo lo que se está buscando hacer por parte del gobierno, que es la nacionalización. Y no es que seamos enemigos de la nacionalización, porque muchas veces con ayuda del sector privado y de el mismo gobierno se puede llegar a un crecimiento importante de las economías. Un caso muy similar es lo que pasó en Israel y el día de hoy Israel es un gigante de la tecnología. Esto nos afecta a todos porque al menos aquí en Puebla, fíjate, Gus, es muy interesante, somos el segundo de los 82 localidades que han encontrado con reservas de litio y Puebla a nivel nacional es el que tiene pues mayores yacimientos. Entonces también es muy interesante ver porque tenemos 12 localidades. Entonces, eso impactaría, como hemos dicho, en el trabajo, en la mano de obra, eh, pero también ahí es donde empieza un poco la problemática. Actualmente, para sacar litio, lo que tienen que hacer es perforar porque son unas grandes, pues, piedras y se tiene que Claro. buscar todo el material, es muy costoso y por lo mismo el precio va a la alza. Pero aquí en Latinoamérica se encuentra de una manera diferente, se encuentra en salares, entonces la extracción es facilísima. Por lo mismo de que se está apostando hacia ello, lo que pasó la semana pasada fue que el Congreso decidió que se va a nacionalizar y se va a crear el gobierno una empresa que se encargue de gestionar todas las concesiones. Esto nos está dejando, pues obviamente, en una posición muy complicada porque pese a que tal vez sea de las mejores intenciones, tenemos que tener en cuenta que no somos un país atractivo actualmente para invertir por parte del extranjero, ¿no? Porque, como bien mencionaban en la nota anterior, muchas cosas cambian y eso constantemente hace que el dinero de los inversionistas sea más nervioso y digas, pues no voy a meter ahí dinero. Entonces, lo que está ocurriendo es que asociarse con el gobierno mexicano, en este caso para abrir minas, pagar todo, pues no les va a resultar tan rentable, porque el único que va a tener la capacidad y la decisión de vender el litio pues va a ser el gobierno y tenemos que darnos cuenta de que ahorita la idea es de izquierda, entonces pues se va a apostar porque pues el litio que se venda o el litio que se extraiga sea de alguna manera para la nación, que nos mejore y nos lo van a empezar a vender un poco como que es el futuro y que está bien que lo nacionalicemos y que como país y como mexicanos es nuestro derecho, como nos han vendido otras situaciones,
Pero uno de los problemas más grandes que tenemos son los números, porque México está diciendo que nosotros tenemos 243.8 millones de toneladas de litio a nivel nacional, mientras que Estados Unidos dice que solamente tenemos 1.7 millones, que es el 2% de todo el planeta. Entonces ya desde ahí empiezas a ver pues la problemática, ¿no? Para que puedan empezar a exportar, para que puedas empezar a salir. Y curiosamente, pues México ya empezó a firmar alianzas con Bolivia, que también es otro país que pues es de los mayores yacimientos del mundo y que también tiene una temática política de izquierda. Entonces, lo que quieren es empezar a crear como una alianza para que la producción y entre ellos se empiecen a ayudar y pues tengan como cierto control sobre el llamado oro blanco, porque también es cierto que esto podría llevarnos a ser la nueva Arabia, el nuevo petróleo, ¿no? Porque como hemos estado hablando, pues es hacia dónde va el mundo. El problema es que este tipo de medidas lo que hacen es frenarnos, porque ¿cómo vas a competir como país para traer ingenieros de otras partes del mundo que ganan $100,000 al año cuando tú tienes una política pues más cerrada y les estás ofreciendo ganar $60,000 al año? Nadie se va a querer venir. Entonces eso nos va a empezar a atrasar y pues a volvernos obsoletos. Claro, totalmente. Y aparte, bueno, en participaciones anteriores del senador Alejandro Armenta en este espacio, nos ha comentado que también el litio nos va a permitir pagar la deuda externa. ¿Qué tan cierto es esto? Pues es que, para empezar, no tenemos, al día de hoy no se ha empezado a extraer litio. Los yacimientos de litio que hay en México, los más conocidos son de Sonora, pero la misma gente que es endémica de Sonora y que está cerca, dicen que es un mito, que nunca han visto el litio, que no se les ha, pues, como instruido cómo se puede sacar, o sea, no hay como una preparación previa. Entonces, eso también, pues, nos hace obsoletos, porque cuando empiece el boom del litio, los ingenieros o los que se encuentren aquí en el país, pues no cuentan con las herramientas para poder empezar a explotarlo, ¿no? Entonces, pues sería un poco, pues digamos, el viejo dicho, ¿no? En el país de los ciegos, el torto es el rey, ¿no? O sea, la información que nos manejan, pues realmente no es tan verídica. Y pues sí es cierto que ya hay una oportunidad importante de crecimiento, como te digo, al menos a nivel estado, ¿no? Porque en Puebla, pues 12 puntos donde se empieza a poder extraer litio, pues sería muy interesante, ¿no? Cómo nos puede afectar tanto en obras de trabajo y como en todas estas situaciones. Entiendo que lo que buscan con esta reforma, pues es que no pase lo que pasa normalmente con la minería, que es que las empresas extranjeras traen a la mano de obra barata a México y excluyen a los mismos, pues, personas del lugar. Pero pues si no les das las herramientas, no se vuelven atractivos en sí. Y en estas coyunturas en las que hemos estado inmersos esta semana, ¿crees que esta aprobación de la ley minera pues sea una moneda de cambio con respecto al pues fracaso que fue la reforma eléctrica? Yo creo que sí, que es una manera de poner de cierta manera un candado, porque es muy interesante, previo a esto había 36 concesiones y ya era dinero real, o sea, ya era gente que a partir de 2022 quería empezar a trabajar en México. Y ahorita que empezaron a pasar esto, como tú dices, el gobierno ya desconoció y ya nada más están reconociendo 8. Entonces, eso nos va a quitar, tenemos que recordar que es muy importante cada vez que veamos en noticias o en algo, cuando empiezan a calificar a los países, porque eso te da certeza en el extranjero, para que la gente pues diga, vamos a apostar por este país porque es importante y va a hacer que pues al final el mundo es capitalista, que mi dinero retorne y sea rentable. Y al final de cuentas, ¿crees que nos salga más caro en realidad extraer litio que el venderlo? Sí, sí nos va a salir más caro extraerlo porque tenemos que pensar como en empresas como Quantium, que están ahorita en Bolivia, eh, que son empresas que ya tienen pues el conocimiento, ¿no? Y el caso que yo les mencionaba hace un rato sobre Israel, pues es diferente cuando tú mezclas el querer que tu país avance junto con la experiencia que ya tienen otras empresas, ¿no? Y entonces eso nos está volviendo restrictivos. También tenemos que recordar que le estamos apostando a tecnologías o a fuentes de energía que ya no son tan factibles, ¿no? Y esto lo pongo muy claro porque si realmente, como dice eh, el presidente, al petróleo le quedan 50 años, 100 años, ¿por qué una industria tan grande
está apostando para que los próximos 5 años los carros sean completamente eléctricos. ¿Realmente le quedan 50 años? ¿O nos está dejando a la deriva en una situación que cuando nos queramos subir al barco de litio ya va a ser bajo otras reglas, bajo precedentes que ya pusieron los demás, los que sí estuvieron al pie del cañón? Claro, y como siempre vamos absolutamente tarde ante todas las cosas. Mi querida Samantha, muchísimas gracias por esa intervención, fue muy interesante, muy reveladora. Cuéntame cuáles son los datos en los que nuestra audiencia se puede comunicar contigo para mandarte algún mensaje. Claro, a través de mis redes sociales me encuentran como Samantha Hernández en Facebook, Twitter y también en Instagram, y ahí me pueden encontrar y comunicarse conmigo. Excelente, mi querida Sam, muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Gracias, muchas gracias, adiós. Gracias, un abrazo, cuídate mucho. Amigos de Contigo Puebla, seguimos aquí en este espacio, regresamos con más información. Javier King platicó con Tailo Paz. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos Contigo Puebla.